yo me dejo llevar por ideas que me parecen prometedoras, ¿no? Y empiezo a escribir explorando. Es decir, no escribo para contar, sino para saber, ¿no? Para saber lo que viene después, ¿no? Según voy progresando, la historia va cobrando forma, ¿no? Y hay un momento en el que puedo llegar a saber cómo va a ser el final, ¿no? Pero aún, incluso cuando sé cómo va a ser el final, y lo veo, pero no sé por dónde voy a ir, ¿no? Yo creo que hay que corregir después. Es decir, que uno tiene que dejarse llevar, ¿no? Uno tiene que dejarse llevar. Tienes que dejar que la historia, tienes que escuchar a la historia, ¿no? Tienes que lograr ese estado en el que parece que tú no controlas exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Que no lo controlas al 100%, ¿no? Entonces te dejas llevar. Y está bien dejarse llevar porque eso implica que estás escribiendo sobre algo que te importa, ¿no? Y luego después se vuelve sobre lo escrito, se corrige, se añade, se quita, pero yo recuerdo esa cosa que le leí una vez a García Márquez, que decía que escribía una frase y la corregía y luego pasaba a la siguiente y la corregía, y que quizás en una mañana de trabajo sacaba media página. A mí eso me parece un aburrimiento. Escribo artículos y columnas y crónicas, y eso es un trabajo de encargo. Ahí no hay... Ahí la inspiración tiene que venir, ¿no? Porque hay un deadline. Es distinto cuando estás dentro de una novela o de una historia. En eso sí hay que tener cierta disciplina, sí hay que ponerse más o menos todos los días, y hay que ponerse, aunque el cuerpo le pida a uno no ponerse, ¿no? Porque a veces, después de 3 horas en las que no sale nada, sale algo, ¿no? A mí me ha ocurrido estar toda la tarde sentado delante de la computadora, dejarlo ya cansado, ponerme a hacer la cena, y mientras preparo la cena surge la idea. No lo sé, me aficioné. Empecé a mí, como a todo el mundo, me gustaba la música pop cuando era adolescente, y luego al principio de la juventud, y luego me aficioné me parece una música muy limpia, en la que está muy presente dos cosas que son fundamentales también para escribir, que es la mezcla de la disciplina con el arrebato, ¿no? El jazz se dice que es una música improvisada, y es verdad, pero eso es parcialmente improvisada, ¿no? La improvisación se hace a partir de un conocimiento técnico extraordinario, ¿no? Compartido, ¿no? Es una música también muy igualitaria, en el sentido de que en un grupo de jazz todos los músicos tienen su momento, ¿no? Cada cual hace su solo, hay una conversación permanente entre... No sé, es una de las músicas de mi vida, ¿sí? Pero por una parte, no hay que confundir la ficción o la narración con los libros. Es decir, en sociedades no literarias puede haber una presencia extraordinaria de historias. Sí. Y usted sabrá también que, aunque en nuestras casas no hubiera libros o no hubiera televisión, pero había los seriales maravillosos de la radio, y había las historias que nos contaban nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tíos, ¿no? Entonces, ese fermento de escuchar historias y querer contarlas, no hace falta que existan los libros para que se desarrolle, ¿no? Yo creo que hay ciertas predisposiciones. Es decir, que contar historias es algo que explicarnos el mundo a través de las historias es algo que está en todos nosotros, ¿no? Algunos por una razón lo tenemos más marcado que otros, ¿no? Pero yo, mi formación fue eso, fue los cómics, fue las novelas por entregas en la radio, los capítulos que se escuchaban cada tarde, ¿no? Yo volvía corriendo de la escuela para escuchar las historias, las películas, ¿no? El cine, ¿no? El cine maravilloso, el cine de verano que había en mi pueblo. Y luego, pero ya posteriormente, los libros, claro, ¿no? La primera vez que yo fui consciente
de que había escritores, de que las historias las escribía alguien, de que no solo existían. Fue leyendo a Julio Verne, fue leyendo La isla misteriosa o Los hijos del capitán Grant o 20.000 leguas de viaje submarino. Yo recuerdo que en la biblioteca pública de mi ciudad natal los libros de Lorca no estaban prohibidos, pero estaban guardados en un armario, ¿no? Pero sí, claro, leía mucho a Lorca y a Becker y a Neruda.